Bienvenidos a Ecos del Zohar, Hola a todos. listos para otra inmersión profunda. Por supuesto. Esta vez nos adentramos en Lech Lecha, ¿Así? una sección que nos revela el camino espiritual de Abraham. El primer patriarca. Exacto. Interesante, ¿no? Totalmente. Y para esta inmersión nos guiaremos por las enseñanzas de la Cábala Para desentrañar los secretos de su viaje, y ver cómo podemos aplicar esa sabiduría a nuestra propia búsqueda. a nuestra propia búsqueda de crecimiento espiritual Tenemos una pila de textos antiguos, y comentarios modernos. así que prepárense para una aventura. Lo que siempre me ha fascinado de Abraham Sí, es que podemos considerarlo como una especie de físico cuántico de la antigüedad. un físico cuántico. Sí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? La verdad no. Pues Abraham fue uno de los primeros en comprender la unidad fundamental de la realidad. Un concepto que la física moderna apenas está comenzando a explorar. Exactamente. Es increíble cómo personajes de hace miles de años puede tener conexiones con ideas tan avanzadas. Es que la sabiduría es atemporal. Y Lech Lecha, Ahí es donde encontramos las pistas. sobre cómo Abraham llegó a esa comprensión. Exacto. Dios le pide a Abraham que salga de su tierra De su patria. y de la casa de su padre. Un cambio radical. No es solo una mudanza, ¿verdad? No. Es una metáfora poderosa Del viaje espiritual. del viaje que todos emprendemos cuando buscamos conectar con nuestra esencia. Es como si Dios le estuviera diciendo, deja atrás todo lo que te limita. Todo lo que nos limita, Lo material, lo emocional, las creencias heredadas. para que podamos descubrir quiénes somos realmente. Exactamente. Y la Kabbalah nos dice que es de salir, Es un proceso de 3 pasos. 6 pasos. Salir de la tierra, Ok. marchar sobre la patria Ah. y salir de la casa del Padre. Ok, vamos a desglosar eso. Claro. Salir de la tierra. Sí. Suena bastante literal. Podría parecer así. Se trata de renunciar a todas nuestras posesiones. No necesariamente, no se trata de eso. Entonces, Se trata de cambiar nuestra relación con lo material. ya veo. La Kabbalah define idolatría. Es- No solo como la adoración de ídolos físicos, sino como cualquier apego que nos ciega a la unidad divina. O sea, cualquier cosa que nos impida ver la verdad. Exacto. Puede ser el dinero, el estatus, Incluso una relación tóxica. cualquier cosa que nos mantenga atrapados en una visión limitada de la realidad. Exactamente. Entonces, salir de la tierra es como liberarse de esos apegos. Sí. ¿Pero qué hay de marchar sobre la patria? Bueno, aquí nos movemos al terreno emocional. Emocional. La patria representa nuestras emociones, Nuestras emociones. especialmente las negativas. ¿Cómo cuáles? El miedo, la ira, el resentimiento. Ya veo. Brahman nos enseña a no ser esclavos de estas emociones, Sino a marchar, sobre ellas, a trascenderlas. para conectar con la fuente de paz interior. Me encanta esa imagen. Es poderosa, ¿verdad? Pero no puedo evitar pensar en la historia de Abraham. Y- Siendo arrojado al horno por su creencia en un solo Dios. Una historia impactante. ¡Qué valentía! ¡Mucha! ¿Crees que eso tiene algo que ver con marchar sobre el miedo? Absolutamente, sin duda. Es un ejemplo perfecto. ¿Y cómo la convicción puede vencer al miedo? Abraham nos enseña que cuando actuamos desde la Y verdad, de la conexión con lo divino. podemos superar cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. Y hablando de desafíos, Sí. la historia de la Torre de Babel Un clásico. también es una lección sobre la importancia de la unidad, Totalmente. desde la perspectiva cabalística. Ajá. ¿Qué nos dice esa historia sobre marchar, sobre la patria? La Torre de Babel representa la fragmentación, La fragmentación que surge cuando nos desconectamos de nuestra fuente, de nuestra fuente. la dispersión de los idiomas. Interesante. Es una metáfora de la falta de comunicación, Ya veo. de la incapacidad de entendernos, ¿Y eso por qué? cuando el egoísmo y la ambición desmedida nos dominan. Entonces, Marchar sobre la patria implica trascender el egoísmo. para conectar con la unidad que nos une a todos. Exactamente. Entonces, si salir de la tierra es liberarnos de los apegos materiales Sí. y marchar sobre la patria es trascender las emociones negativas. Correcto. ¿Qué significa salir de la casa del Padre?
Este paso tiene que ver con nuestras creencias. Nuestras creencias. En la casa del Padre Sí. representa los dogmas, las ideas preconcebidas. Preconcebidas que hemos heredado En nuestra familia, en nuestra cultura. de nuestra sociedad. Ya. Abraham nos invita a cuestionar estas creencias, A cuestionarlas. a buscar nuestro propio camino espiritual. Construir nuestra propia relación con lo divino. Exactamente. Es como si tuviéramos que convertirnos en nuestros propios físicos cuánticos, ¿no? Me gusta esa analogía. Investigar, experimentar. Y llegar a nuestras propias conclusiones. Saber la naturaleza de la realidad. Exactamente. ¡Wow! Está explotando la cabeza con tantas ideas. Es mucho para procesar. Y creo que es importante aterrizar estos conceptos a la vida real. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Dime. ¿cómo se ve salir de la Tierra en el día a día? Buena pregunta. ¿Qué te parece si lo dejamos para la próxima parte de nuestra inmersión? Me parece perfecto. Decíamos que era importante aterrizar estos conceptos a la vida real. Sí, aterrizarlos. Aterrizarlos. Perfecto, salir de la Tierra. Ajá. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Imagina que estás obsesionado con el trabajo y el dinero. Una situación común hoy en día. Salir de la Tierra, en este caso, Sí. podría ser dedicar tiempo a actividades Actividades. que te conecten con algo más grande que tú. Algo más grande. ¿Cómo qué? Voluntariado, meditación, arte. Ya veo. Se trata de romper con la idolatría del trabajo. Y encontrar un equilibrio. Exacto. Y si tu patria está llena de miedo a lo desconocido, Buena pregunta. ¿cómo podríamos marchar sobre ella Podrías tomar un pequeño riesgo cada día. cada día? ¿Sí? Algo pequeño. Por ejemplo, ¿Aprender algo nuevo? ¿Hablar con alguien que te intimida? salir de la zona de confort poco a poco. Exacto. Cada paso te acerca a la valentía de Abraham. Y si has heredado creencias limitantes Ajá. de tu familia. ¿Cómo sales de esa casa del Padre? Esa es la pregunta. Investigando, cuestionando, Ordenando. buscando nuevas perspectivas. Lee, viaja, conversa con personas de diferentes culturas. Por creencias. El camino de Abraham es el de la búsqueda constante. ¡Qué increíble! Realmente estamos desentrañando los secretos de Abraham. Paso a paso. Pero antes de seguir con esta emocionante inmersión, Sí. me gustaría profundizar en la idea de Abraham como físico cuántico. Me encanta esa idea. Dijiste que me explotaba la cabeza. Sí, recuerdo. Y creo que es porque me intriga como un patriarca de hace miles de años. Ajá. Puede ser un físico cuántico. Entiendo tu fascinación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa idea? Claro que sí. Genial. La física cuántica nos dice que la realidad no es tan sólida como parece, No es sólida. que la materia está compuesta de energía, Ajá. que todo está interconectado. Ya. Abraham, a su manera, comprendió esto. ¿En serio? Él vio la unidad detrás de la aparente diversidad del mundo. ¿Pero cómo llegó a esa comprensión? Buena pregunta. ¿Acaso tenía microscopios o aceleradores de partículas? Tu laboratorio era la experiencia, la introspección, la conexión con la divinidad. Interesante. La Kabbalah nos enseña que la realidad tiene múltiples niveles Múltiples niveles. y que podemos acceder a esos niveles No sé. a través de la meditación, la contemplación, ¿Ya? la expansión de la conciencia. Entonces, Abraham era como un místico cuántico. Podríamos decirlo así. Un hombre que podía percibir la energía que subyace a la materia. Exactamente. Wow. Y su viaje, su salida de las limitaciones, Sí. es una guía para que nosotros también Nosotros también. podamos conectar con esa realidad cuántica. Con la unidad que subyace a la aparente separación. Exacto. Eso le da un significado totalmente nuevo a la historia de Abraham. Sin duda. Pero, hablando de historias, Hay una que siempre me ha generado muchas preguntas. ¿Cuál? La circuncisión. Ah, sí. ¿Qué significado tiene desde la perspectiva cabalística? La circuncisión de Abraham Ajá. no es solo un ritual físico, Entonces, sino un símbolo de la transformación interna. transformación interna. El prepucio, sí, en la Kabbalah, representa las capas de egoísmo y apego Ya. que nos impiden conectar con nuestra esencia. Al cortar esas capas, Ajá. Abraham se está abriendo a la luz divina. Es como si estuviera eliminando lo superfluo, Exacto. lo que le impide ver con claridad. Correcto. ¿Y cómo se conecta esto con el concepto de salir de la casa del padre? Al circuncidarse, Sí. Abraham está desafiando las tradiciones de su época. Las creencias heredadas que lo limitaban. Exactamente. Es un acto de rebeldía espiritual. Un compromiso con la búsqueda de su propia verdad Estás saliendo de la casa del padre. al romper con los dogmas que lo aprisionaban. Es una interpretación fascinante.
La Kabbalah siempre nos invita a ir más allá de lo literal. Y hablando de personajes interesantes, Sí. ¿qué nos puedes decir de Melquisedec? El rey de Salem. El que bendice a Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Siempre me ha parecido un personaje enigmático. Melquisedec, Sí. cuyo nombre significa rey de justicia. Interesante. Representa la energía del sacerdocio, El sacerdocio. la sabiduría ancestral Y ya veo, que se transmite de generación en generación. su encuentro con Abraham Sí, simboliza la unión entre la acción y la sabiduría, la integración de la fuerza del guerrero espiritual. con la luz del conocimiento sagrado. Exactamente. Es como si Abraham estuviera recibiendo una iniciación. Una bendición que lo prepara para las pruebas que le esperan. Y el hecho de que Melquisedec le ofrezca pan y vino, Ahí hay un simbolismo muy importante. ¿qué significa? El pan representa el alimento para el cuerpo La energía material que nos sustenta, y el vino representa el alimento para el alma. la sabiduría que nos nutre espiritualmente. Es un simbolismo muy poderoso. La Kabbalah está llena de ellos. Y hablando de pruebas, no podemos dejar de mencionar la historia del sacrificio de Isaac. Una historia que nos confronta. Es una historia que siempre me ha impactado profundamente. A muchos nos pasa. ¿Cómo podemos comprenderla desde la perspectiva cabalística? La historia del sacrificio de Isaac Sí, no debe interpretarse literalmente, no literalmente. sino como una alegoría ¿Una alegoría de qué? de la lucha interna Lucha interna. que enfrentamos en el camino espiritual. Ya veo. Isaac, desde la perspectiva cabalística, Reflexión. representa el ego, El ego. la parte de nosotros mismos que está apegada a la ilusión de la separación. A la idea de que somos individuos independientes del resto del universo. Exactamente. It's a- Dios le está pidiendo a Abraham a que sacrifique su ego Que renuncia a su individualidad. para poder conectar con la unidad divina. Es una prueba de fe extrema Un acto de entrega. que los invita a soltar el control. Y a confiar en un poder superior. Y aunque al final Dios detiene a Abraham, Sí, le impide sacrificar a Isaac. correcto. La lección que se desprende de esta historia Sí, es que la verdadera entrega, implica estar dispuestos a renunciar a todo incluso a lo que más amamos, para poder conectar con nuestra verdadera esencia. es una lección poderosa. La historia de Abraham está llena de enseñanzas. Y hablando de relaciones, Lima. la relación de Abraham con Sara Así. es un arquetipo de la relación entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Así es. Abraham, con su energía expansiva, Y su disposición a actuar. representa el principio masculino Seir Anpin. Y Sara con su receptividad Su capacidad de nutrir y dar forma. representa el principio femenino Nukva, Su unión es la clave para la creación. para la manifestación del potencial divino. Exactamente. Es como si fueran dos piezas de un rompecabezas Que encajan perfectamente. para crear una imagen completa. Así es. Y la historia de Sara ¿Sí? nos enseña que la energía femenina no siempre se manifiesta de forma fluida. Es cierto Recordemos que Sara era estéril. que su capacidad de dar a luz estaba bloqueada. ¿Y qué significado tiene ese bloqueo desde la perspectiva cabalística? Ese bloqueo Ajá. simboliza los obstáculos internos Obstáculos internos. que enfrentamos en nuestro camino creativo. Las limitaciones que nos impiden manifestar nuestro potencial. Exactamente. En el caso de Sara, Sí. la esterilidad representa la falta de confianza en sí misma, La duda en su propia capacidad. de dar a luz a la creación. Correcto. Es como si hubiera una parte de ella que no se cree merecedora de la bendición de la maternidad. Exactamente. Y la historia nos muestra que es posible superar esos bloqueos Que la energía femenina puede despertar. y dar a luz a la creación. Incluso en las circunstancias más difíciles. El nacimiento de Isaac Sí. es un símbolo del triunfo del espíritu sobre la materia. De la victoria de la fe sobre la duda. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Sin duda. Y hablando de esperanza, Me gustaría hablar de la visita de los 3 ángeles a Abraham. Una visita llena de simbolismo. ¿Qué significado tiene este encuentro desde la perspectiva cabalística? La visita de los 3 ángeles Sí. es un símbolo de la integración integración. de las 3 fuerzas que son necesarias para la creación. 3 fuerzas. La energía masculina, Ajá, la energía femenina sí. y la energía divina. Que las unifica. Exactamente. Los 3 ángeles representan la Trinidad, La armonía entre el cielo y la tierra. la unión de lo masculino y lo femenino. O sea, en la presencia de lo divino. Es como si los ángeles estuvieran anunciando la llegada de una nueva era, La era de la conciencia. la era de la manifestación del potencial divino. Así es. Y la reacción de Sara al escuchar la noticia. Del nacimiento de Isaac. Sí, Es muy significativa.
¿Qué hizo? Ella se ríe. Se ríe. No porque dude de la palabra de los ángeles, Y entonces... sino porque le parece increíble, imposible, Es la risa de la incredulidad. de la sorpresa ante un milagro. Que desafía la lógica humana. Exactamente. Y esta risa simboliza la resistencia. A veces oponemos a las bendiciones, que el universo nos quiere dar. la dificultad para creer en nuestro propio potencial. Y en la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad. Correcto. Entiendo. Es como si hubiera una parte de nosotros Sí. que no se cree merecedora de la felicidad Que se autosabotea. y nos impide recibir las bendiciones que nos corresponden, La historia de Sara nos enseña la importancia de abrir nuestro corazón, a la posibilidad del milagro de confiar en que el universo nos apoya. y de estar dispuestos a recibir las bendiciones que nos llegan. Es un mensaje poderoso. La cábala siempre nos invita a abrirnos a lo nuevo. Y hablando de milagros, Sí. ¿qué podemos aprender de la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra? Decíamos que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra Ah, nos enseña la importancia de la compasión, de la compasión, del amor incondicional, Sí. de la capacidad de ver la chispa divina. la chispa divina, En cada ser humano, incluso, en aquellos que se han desviado del camino. es como si Abraham estuviera diciendo, Sí, a pesar de sus errores, estas personas merecen una oportunidad. exacto. A pesar de su oscuridad, hay una luz en su interior. Que puede ser redimida. Y aunque al final las ciudades son destruidas, Es cierto. la lección que se desprende de esta historia Mm. es que nunca debemos perder la esperanza, En la posibilidad de la transformación, que el amor tiene el poder de sanar. incluso las heridas más profundas. ¿Es un mensaje esperanzador? Sin duda. Y hablando de transformación, ¿qué nos puedes Es decir sobre el viaje de Abraham a Egipto? un viaje lleno de contrastes. Siempre me ha parecido una historia llena de luces y sombras. El viaje de Abraham a Egipto Ajá, representa el descenso a la oscuridad, a la oscuridad. La confrontación con las Tentaciones, del mundo material. ya veo, La prueba de nuestra fe. y de nuestra integridad. Exactamente. Desde la perspectiva cabalística simboliza la energía del deseo egoísta. El apego a los placeres. y las posesiones, La ilusión de la separación. es como si Abraham, al entrar en Egipto, ¿Sí? estuviera entrando en una cueva llena de tesoros y peligros, Un lugar donde la luz y las sombras se entremezclan. donde la tentación acecha a cada paso. Exactamente. Y la historia nos cuenta que Abraham, Sí. temiendo por su vida, Le pide a Sara que diga que es su hermana su hermana, para que el faraón no lo mate. y la tome como esposa. Correcto. Es un acto de debilidad. Un momento en el que Abraham se deja llevar por el miedo. Y pone en riesgo la integridad de su relación con Sara. Así es. Este episodio nos muestra que incluso los grandes maestros espirituales Como Abraham. pueden tener momentos de debilidad El camino espiritual no está exento de pruebas. y desafíos. Exacto. Entiendo, Humano tener miedo. lo importante es no dejarnos paralizar por él Y seguir adelante. en nuestro camino. Precisamente. Y la historia nos cuenta que Dios interviene, Para proteger a Sara, enviando plagas. al faraón y su casa. Es decir, que incluso cuando nos equivocamos, Cuando nos desviamos del camino El universo nos protege. y nos guía de vuelta a la luz. Y al final el faraón descubre la verdad. Y expulsa a Abraham y a Sara de Egipto. es como si el viaje a Egipto hubiera sido una prueba Una oportunidad. para que Abraham y Sara reforzaran su fe Y su compromiso. con el camino espiritual. Exactamente. Y para nosotros, hoy en día, Sí. el viaje de Abraham a Egipto puede ser una inspiración, Para recordar que las tentaciones del mundo material siempre estarán presentes. Pero que con la ayuda de la conciencia Y la conexión con la fuente divina. podemos superarlas. Y seguir avanzando en nuestro camino. Es una lección valiosa. El viaje de Abraham está lleno de ellas. El viaje de Abraham nos ha dado mucho que pensar. Sin duda. Su historia nos muestra el camino. Un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas. Nos recuerda la importancia de salir de las limitaciones, De conectar con nuestra de esencia. actuar con fe, valentía y compasión, Y así manifestar nuestro potencial divino. y contribuir a la creación de un mundo mejor. Ese es el mensaje central. Los invitamos a reflexionar sobre las enseñanzas de Lech Lecha. Y cómo pueden aplicarlas en sus propias vidas. Hasta la próxima, en Ecos del Zohar.